Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 33. Durante los días siguientes, la petrificación de Hermione Granger y Penelope Clearwater fue tema de conversación entre los estudiantes de Hogwarts. Tras el incidente, los estudiantes discutieron quién estaba detrás de los recientes ataques. Muchos querían culpar a Harry, pero recordaban que había hecho un voto mágico en el que se declaraba inocente. Algunos, como Ron Weasley y algunos otros, insistían en que Potter era el responsable de obtener el voto. Weasley no dejaba de hacer comentarios sarcásticos sobre cómo Potter pronto sería expulsado y enviado a Azkaban. Esto fue ignorado en gran medida, ya que muchos recordaban lo ocurrido en el Wizengamot y los problemas que causó. Los padres de los estudiantes que apoyaron a Morrison recibieron una mezcla de críticas y advertencias por su papel. Muchos no estaban contentos de tener que pagar una suma considerable a Lord Black, pero lo hicieron de todos modos, temiendo las repercusiones si no lo hacían. Los Smith estaban sumidos en un infierno en ese momento debido a las acciones de Thatch contra muchas de las personas de otras familias que se habían separado de la alianza que mantenían con ellos. Por no mencionar que tuvieron que devolver más de 80 millones de galeones, siendo degradados a una casa muy noble. Nadie lo pasó peor que Albus Dumbledore, pues había recibido muchas críticas y mucha presión de Wizengamot. Esto obligó al antiguo director a retirarse a su despacho e intentar apagar el fuego. Todo el asunto lo había conmocionado tanto que Dumbledore no salió de su despacho en 8 días. Por si fuera poco, había recibido muchos gritos de los últimos directores y directoras. Basta decir que Dumbledore estaba en un infierno, pues había llevado la bebida a un nivel completamente nuevo. Muchos profesores incluso podían oler el alcohol en su aliento. Harry estaba sentado en transformaciones, esperando la campana de salida. Acababa de terminar un examen de la asignatura y ansiaba descansar un poco. Estaba sentado junto a Nicole, una de las pocas personas de la escuela que realmente le caía bien. Mientras ella practicaba su conjuración, él leía sobre transformaciones de batalla de nivel avanzado. Los maestros Sakai y Robinson lo habían estado exigiendo al máximo y más allá. Harry tenía que admitir que lo estaban entrenando muy bien, pues cuanto más lo exigían, mejor se volvía. Esto era exactamente lo que necesitaba. El desafío para alcanzar su máximo potencial. Harry continuó entrenando con Daphne, Blaise y Tracey, y sus poderes mágicos estaban creciendo. Daphne incluso comenzó a realizar sus hechizos en silencio y se adaptó sorprendentemente bien al combate marcial. La mujer incluso logró desarrollar su propio estilo de lucha. Usando su flexibilidad, Harry notó que sus movimientos eran como los de una gimnasta olímpica y una bailarina para superar a sus oponentes y obtener lo mejor de ellos. Sus movimientos eran rápidos, impredecibles y muy creativos. Eso, combinado con su capacidad para usar hechizos creativamente, su imprevisibilidad y sus habilidades de observación, la convertían en una duelista formidable. Al igual que él, incorporó movimientos de artes marciales a su estilo, lo que impresionó enormemente a Harry. Sin mencionar que sus habilidades elementales estaban mejorando bastante bien, pero siempre había margen para mejorar y refinar sus habilidades. Cuando sonó el timbre, la profesora McGonagall, sentada en su escritorio, se puso de pie. Ya es suficiente por hoy. Para sus tareas, quiero un ensayo en 2 pergaminos sobre la diferencia entre conjurar objetos inanimados y animados. Salgan. Potter, quédense. Me gustaría hablar un rato con ustedes. Cuando los estudiantes comenzaron a irse, también lo hizo Harry, quien no quería estar en compañía de la mujer más de lo necesario. McGonagall se dio cuenta de que se iba y dijo: Señor Potter, le dije que se quedara. Tengo algo que necesito discutir con usted, dijo, deteniéndolo antes de que pudiera llegar a la puerta. Harry se inclinó hacia Nicole y le susurró: Nos vemos luego. Ella asintió con suavidad y salió de la habitación. Al darse la vuelta, la vio aún de pie tras su escritorio con expresión seria. Profesor, tengo trabajo que hacer. ¿Puede esperar? No puede, respondió ella, el director desea hablar con usted después de la cena. ¿Por qué quiere verme esta vez? Preguntó arrastrando las palabras. ¿No he sufrido ya bastante con su presencia? De verdad, me he cansado de escuchar sus excusas sobre el bien común. Señor Potter, su ira contra el profesor Dumbledore es bien conocida, y aunque algunas de sus acciones son reprensibles, le mostrará respeto, dijo con una mirada gélida. La mirada no disuadió a Adrián. Ella le dijo: el respeto se gana, no se da gratis. Hablando de eso, ni siquiera te respeto, respondió.
Puede que esté en tu casa, pero no has hecho nada para ayudarme con las masas con las que me vi obligado a lidiar. Bien hecho por demostrar lo inútil que eres. La aplaudió burlonamente. Esos serán 25 puntos menos para la casa Gryffindor por insultarme, dijo, dilatando las fosas nasales. Que venga a hablar conmigo cuando termines de excusar a esa cabra descifrada y se lo digas. Si quiere verme, dile que lo haga él mismo, no estoy a su entera disposición. No estoy a su entera disposición. Dile que lo dije yo. Antes de que ella pudiera restarle más puntos y reprenderlo, salió del aula y cerró la puerta tras él, dejando a Minerva boquiabierta. Ese chico será mi muerte, un día de estos, murmuró, reclinándose en su silla. 00, la mayor parte del día transcurrió rápido, en opinión de Adrián, y no es que se quejara. Sus clases con el maestro Sakai de hoy fueron difíciles al principio, pero pronto se adaptó y logró sorprender a su instructor con su nivel actual en la transfiguración de batalla. El maestro le dio su tarea: practicar los hechizos que discutieron esa noche. Tras una respetuosa reverencia, fue a su habitación a ducharse y cambiarse de ropa. Después de limpiarse, él y Jaco fueron al gran salón y a la mesa de Slytherin con los demás. Blaise y Harry conversaban sobre qué harían durante el verano. Blaise explicó que su madre lo llevaría a Italia a visitar a su familia y que estarían fuera más de un mes. Harry le preguntó si asistiría al circuito internacional de duelo este año, a lo que el chico de piel oscura respondió que ganaría el torneo de ese año. Harry simplemente comentó que tendría que superarlos a él y a Miwa, y le advirtió que sus habilidades y poder habían crecido exponencialmente. Blaise entonces comenzó a orar por un milagro para no tener que enfrentarse a la mujer hasta el final del torneo y poder tener la oportunidad de ganar una de las divisiones. Harry, por supuesto, se rió de él y comenzó a hablar con Ulrich. El estudiante de séptimo año sudaba la gota gorda, pues sus exámenes éxtasis se acercaban, y había pasado las últimas noches repasando el material. Por suerte, Severus seguía accediendo a echarles una mano de vez en cuando, junto con el profesor Black. Ambos organizaron una sesión de tutoría con los estudiantes que originalmente habían empezado a aprender con él. Después de un tiempo, lograron dominar defensa contra las artes oscuras e incluso lograron crear un sólido patronus corpóreo. Mientras comían el postre, Harry sintió que se le erizaban los pelos de la nuca e inmediatamente supo lo que significaba. ¡Oh, no!, dijo con voz molesta. ¿Qué pasa?, le preguntó Lilith. El pelirrojo del pozo sin fondo viene hacia aquí. Todos supieron inmediatamente de quién estaba hablando. Antes de que Ron pudiera pronunciar palabra, Adrián gimió. ¿Qué quieres esta vez, Weasley? Ni siquiera miró a la pelirroja. Cállate, serpiente. No vine por ti, dijo, ligeramente irritado porque el chico ni siquiera se giró para mirarlo. Estoy aquí por Potter, dijo, mirando la nuca de Adrián. Esto tiene algo que ver con Dumbledore, ¿no?, dijo arrastrando las palabras. Ha solicitado verte en su oficina, respondió Ron. Me envió a buscarte, dijo con cierta superioridad en la voz. Adrián se rió, lo que hizo que Weasley lo mirara, preguntándose qué le parecía tan gracioso. Su gato no trabajaba, así que te envió a hacer el trabajo sucio. Qué triste, negó con la cabeza. En cualquier caso, te diré lo mismo que le dije a McGonagall. Si quiere verme, que lo haga él mismo. No estoy a su entera disposición. ¿Puedes irte? Queremos terminar de comer, dijo con desdén. La cara de Ron se puso roja. Puedes comer más tarde. Dumbledore dice que quiere hablar contigo sobre el ataque a Hermione y Clearwater. Te lo juro, y él no es tan listo, Harry negó con la cabeza. En cuanto a los ataques, ya se resolvió en el tribunal y se demostró mi inocencia. Harry ahora estaba de pie, mirando al chico. Esta es tu última oportunidad, Potter. Ven en silencio, o te obligaré. Ron entonces sacó su varita. Te mataría decir por favor, dijo Harry con indiferencia. Ese fue el punto de quiebre de Ron. Eso es. Slugurus Eructo, le lanzó el hechizo para vomitar babosas a Harry. Harry se apartó y golpeó a Ron en la cara, dejándolo con la nariz ensangrentada. Luego, le dio una potente patada en la rótula derecha, rompiéndosela. Mientras Ron gritaba de dolor, Harry le arrancó la varita de la mano y la partió en dos antes de asestarle una patada giratoria al rostro enrojecido, dejándolo inconsciente junto con dos dientes. ¿Crees que puede enseñarme algunos de esos movimientos?, le susurró Aaron a Nicole. Por suerte, no fue tan bajo como para que Harry pudiera oírlo. Él habría respondido, pero los profesores Black, Snape y McGonagall entraron corriendo.
¿Qué pasó? Preguntó McGonagall, mirando el inconsciente de uno de sus leones. Profesores, empezó Harry, estábamos disfrutando de los postres cuando Weasley se acercó y empezó a decirme que Dumbledore quería verme. Le dije lo mismo que le dije a la profesora McGonagall esta mañana. Tras un intercambio de palabras, Weasley dijo, esta es su última oportunidad. Vengan en silencio o los obligaré. Entonces sacó su varita e intentó maldecirme. Harry continuó con su defensa, le rompió algunas partes del cuerpo al chico y le rompió la varita. Es cierto, profesores, dijo Tracey, lo vimos todo. Los demás asintieron de inmediato y dijeron lo mismo. Severus intervino antes de que Minerva pudiera hablar. Minerva, aunque me inclino a irme, el señor Weasley está aquí. No soy el jefe de la casa, y confío en que te ocuparás de él. El profesor Black y yo acompañaremos al señor Potter al despacho del director para ver qué quiere, dijo con tono categórico. Severus entonces giró su cabeza hacia Adrián. Vamos, señor. Potter salió del gran salón con su túnica ondeando. Harry simplemente puso los ojos en blanco y siguió adelante con el profesor Black a cuestas. Los tres recorrieron los pasillos hasta llegar al piso donde se encontraba la entrada del despacho del director. Severus miró a la gárgola y dijo sorbete de limón, dando la contraseña. Los pisos empezaron a girar y subieron las escaleras. Al llegar a la puerta, Severus les abrió y no vio a Albus Dumbledore en su escritorio. Los antiguos directores y directoras estaban sentados en sus retractos, y Fawkes, en su percha, no se veía bien. Al entrar, Harry se dirigió directamente hacia el Fénix. Harry sintió que Dumbledore seguía en la habitación, pues el necio no disimuló su magia ni el olor a alcohol. Apartando esos pensamientos de su cabeza, hizo una reverencia respetuosa al Fénix. Hola, Fawkes. El Fénix había empezado a simpatizar con Harry y gorjeaba débilmente. Tras estudiar criaturas mágicas y sus diferentes fisiologías, junto con los distintos cuidados que requerían, comprendió que los Fénix solo actuaban así de débiles si estaban pasando por sus días de ardor. Oh, día ardiente, ¿eh? Dijo con un poco de tristeza en su voz, no es divertido, ¿verdad? Fawkes volvió a trinar. Harry sintió que el director lo observaba desde lo alto de la escalera. Baje, director, y diga lo que tenga que decir, dijo, sin apartar la vista de Fawkes. Para que lo sepa, no me gusta mucho su amigo humano, susurró. Fawkes volvió a gorjear, pero era más bien una muestra de comprensión, pues sabía lo que pensaba de su homólogo humano. Al momento siguiente, Fawkes estalló en llamas y se convirtió en un montón de cenizas. Me alegra verlo aquí, señor Potter, se oyó la voz del director, que se estaba cogiendo a una cabra. Profesor Snape y profesor Black, gracias por traerlo. ¿Espero que se queden?, preguntó. Desafortunadamente, sí, dijo Severus con tono sereno. Casiopeia no se molestó en pronunciar palabra. Simplemente se quedó de pie mientras Dumbledore bajaba las escaleras. Cuando Albus llegó al piso inferior, vio que la atención de Harry seguía fija en el lugar donde Fawkes había pasado su día de quema. Supongo que se ha dado cuenta de que Fawkes ya pasó su día de quema, señor Potter, dijo con naturalidad. Él puede estar bastante malhumorado en estos días, añadió Albus. Yo también lo estaría si estuviera tan enfermo que no pudiera ni hablar, y mucho menos volar, respondió Harry. Entonces vio algo moviéndose entre las cenizas hasta que asomó una cabeza. Fawkes parecía recién salido del cascarón al emerger de las cenizas. Bien entonces, dijo Albus, ¿cómo sabías que estaba aquí? Su pregunta estaba dirigida a Harry, quien desvió su atención de Fawkes. El hecho de que no dijeras nada cuando entramos. Siempre que alguien se acerca a la puerta, dices pasa. Segundo, tienes una predilección por lo teatral, y por último, tu aliento huele un poco a alcohol. Dumbledore, algo avergonzado, respiró en su mano derecha. La olió y vio que definitivamente olía a whisky de fuego. Rápidamente, sacando su varita, se lanzó un hechizo para refrescar el aliento. Gracias por captar eso, dijo. Supongo que sabes por qué estás aquí, ¿no? Preguntó. Tiene algo que ver con que Granger y Clearwater están petrificados. Harry tenía la sensación de que esa era la razón por la que lo habían convocado. Los ojos de Dumbledore brillaron. Por desgracia, querido muchacho. Verá, el señor Weasley, junto con otros dos, encontró a la señorita Clearwater y a la señorita Granger en el pasillo hace unos días. Estoy seguro de que comprenderá que el señor Weasley estaba muy angustiado al encontrar a su amiga en tal estado.
Harry simplemente mantuvo una expresión neutral, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Los dos se quedaron en silencio durante unos minutos hasta que Dumbledore continuó. Señor Potter, entiendo que usted y la señorita Granger no se llevan bien, pero lo que ocurre no es cómo ventilar las diferencias. ¿Estás sugiriendo que tengo algo que ver con lo que les pasó a esos dos? Le preguntó al anciano. De verdad que no eres tan inteligente. Por si no lo sabías, hice un juramento mágico diciendo que no tuve nada que ver con los ataques. Disculpe, dijo Dumbledore con voz de abuelo. No quise dar suposiciones. Es solo que el señor Weasley estaba angustiado por lo que le pasó a la señorita Granger, así que tuve que preguntarle. Sé muy bien que usted hizo un voto mágico, que lo absolvió de ser el principal sospechoso. Algunos estudiantes no están tan convencidos, especialmente el joven Ronald. Harry resopló. Eso es porque el chico es idiota. Uno pensaría que sus padres le habrían enseñado sobre los votos mágicos. Esta vez, puso los ojos en blanco. En cuanto a los otros imbéciles que me culpan, quizás puedas explicarles qué es un voto mágico, ya que lo han olvidado o no lo saben. Dumbledore respondió. Señor Potter, entiendo sus sentimientos y le pediría amablemente que no insulte al señor Weasley ni a los demás estudiantes. Pero recuerde que algunos de los estudiantes aún son jóvenes y apenas comprenden lo que está sucediendo. No es mi culpa, respondió Harry. Si sus padres no les enseñan, poco puedo hacer. Albus dejó escapar un suspiro exasperado. Muy bien, admitió. Sin embargo, me gustaría hablarte sobre los votos mágicos. Espero que sepas que son serios y muy peligrosos. Si quien los lanza dice una sola palabra incorrecta, podría arriesgarse a perder la vida o su magia. Tomo nota de tu preocupación, dijo Harry, y soy plenamente consciente de las consecuencias. Sin embargo, considerando cómo es la mayoría de la gente, a veces las cosas requieren ciertas medidas. ¿No has oído nunca el dicho? A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Eso tengo, dijo Albus. Ya puedo irme. Tengo trabajo que hacer, dijo Harry. En unos momentos, Dumbledore levantó una mano. Todavía tengo que preguntarte algunas cosas. Harry dejó escapar un suspiro por la comisura de su boca. Está bien, sigue adelante, dijo lentamente. Verá, como sabe, muchos estudiantes están preocupados por quién será el próximo en ser atacado, declaró Dumbledore. Y sus entrevistas con la prensa han tenido consecuencias desafortunadas. Sobre todo para mí y para este colegio. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo, dijo Harry. Creo recordar que el año pasado un troll entró en la escuela y casi mata a un niño de 11 años. Siguiendo tus órdenes, ordenaste a los estudiantes que regresaran a sus dormitorios mientras guiabas a los profesores a las mazmorras. Puede que no te hayas dado cuenta, pero la sala común de Slytherin está en las mazmorras, y habrías sido responsable de muchas bajas. Reconozco que fue un error de juicio mío, respondió el director. Parece que últimamente estás cometiendo muchos errores, dijo Harry con voz neutra. Y hablando del tema, ¿las protecciones te avisaban si las criaturas oscuras eran reparadas? Dumbledore se aclaró la garganta. Sí, lo fueron, y me aseguré de hacerlo yo mismo. Ladeó ligeramente la cabeza. Su microexpresión no pasó desapercibida para Harry, que en lugar de decir nada permaneció en silencio. Puedo asegurarles con seguridad que lo que sea que haya estado causando estos ataques será solucionado pronto, dijo Dumbledore con firmeza. Eso está por verse, respondió Harry. Mi fe en tu capacidad para manejar una situación como esta es superficial, y se desvanece cada segundo. Por tu bien, espero que afrontes esto cuanto antes. Dumbledore perdió el brillo en sus ojos. Tenga la seguridad de que este asunto se resolverá. Sin embargo, hay una cosa más que me gustaría discutir con usted antes de despedirlo. Harry simplemente levantó una ceja. Albus continuó. ¿Tienes alguna idea de cómo esta persona o criatura logró entrar al castillo sin ser detectada? Harry, por supuesto, tuvo una idea, pero sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. Digo que esa persona debe estar recibiendo ayuda. Alguien que sepa cómo sortear las protecciones sin activarlas. El director se reclinó en su silla. Gracias por su tiempo. Es libre de irse, despidió al chico. Al salir de la habitación, Harry sintió una extraña sensación de miedo. Fuera lo que fuese, presentía que algo peligroso llegaría pronto. Fue a su habitación especial para reflexionar sobre lo ocurrido en la reunión y la microexpresión de Dumbledore. Al llegar a la puerta, murmuró la contraseña y la abrió para ver a sus amigos sentados frente al fuego haciendo sus ensayos.
Daphne fue la primera en notar su llegada al levantar la vista de sus encantamientos. Su expresión indicaba que estaba sumido en sus pensamientos. «Harry, ¿estás bien?», preguntó. Los otros dos voltearon la cabeza y vieron su expresión. «Estoy bien», respondió Harry, «pero hay algo que me preocupa». «Oh, no», murmuró Tracey, «¿qué pasó en la oficina del viejo chivo?». «Te avisaré cuando llegue papá», se dejó caer en un asiento junto a Blaise. 10 minutos después, Severus entró en la habitación y notó la atmósfera sombría y supo en ese mismo momento que algo andaba mal. «¿Qué pasa?», preguntó con voz preocupada. Los tres Slytherin miraron a Harry. El chico explicó que creía que Dumbledore sabía más de lo que decía en la reunión. Explicó las microexpresiones de Dumbledore al ser interrogado, al decir que había arreglado las barreras del castillo. Severus presentía a dónde iba esto al notar la microexpresión del director. Los otros tres no entendían qué estaba pasando, así que Harry dio más detalles. Explicó cómo las microexpresiones de una persona indicaban que estaba ocultando algo o si tenía algo planeado. «¿Estás diciendo que sabe algo sobre los ataques?», intervino Daphne. «Creo que sospecha que algo pasa y no está dispuesto a contárselo a nadie que pueda hacer algo. Piénsalo. Controla las barreras del castillo. Seguramente podría determinar dónde aparecerá la criatura», dijo Harry, sin confiar en que el director estuviera haciendo todo lo posible. Blaise fue el siguiente en hablar. «Eso da miedo. ¿Qué intenta lograr ese fósil?». «No estoy seguro», respondió Severus, a quien no le gustaban los juegos de Dumbledore. «Sin embargo, ustedes cuatro deben mantenerse alerta y llevar sus espejos con ustedes. La poción para revivir a alguien está casi lista. Digo que en algún momento de mayo. Debería estar lista». «Papá, tú también deberías saber algo», dijo Harry, atrayendo la atención de Severus. «Draco me contó que su padre buscaba la manera de que Dumbledore fuera suspendido de sus funciones como director». Harry volvió a hablar. También mencionó que estaba buscando una manera de enviar a Hagrid a Azkaban. Tracey fue quien habló. «¿Por qué haría eso? ¿Por qué se tomaría tantas molestias para quitárselos?». «No lo sé», admitió Severus. «Lucius es muy astuto e inteligente. Nunca haría algo así a menos que pudiera salirse con la suya. Por ahora, mantengan la cabeza baja y no llamen la atención. Veré qué encuentro por mi cuenta». Salió de la habitación y dejó a los adolescentes a su suerte. «¿Por qué tengo la sensación de que algo malo está a punto de suceder?», les preguntó. «No sé. Intentemos aguantar un poco más», sugirió Harry. «Todo esto se está saliendo de control», comentó. «No es broma», comentó Blaise. Los cuatro se quedaron en la habitación el resto de la noche. Harry les ofreció varias habitaciones, las cuales tomaron, y después de desearse buenas noches, se fueron a sus respectivas habitaciones. 00, lo que quedaba de los pocos meses de escuela transcurrió sorprendentemente en silencio. Weasley se despertó en la enfermería e inmediatamente les contó a los profesores que Potter lo había atacado. Pero Snape intervino antes de que Minerva pudiera hacerlo y dijo que había testigos que lo vieron sacar su varita y atacar a Potter primero e intentaron hechizarlo. Eso atrajo la atención de Weasley hacia la varita destruida que estaba junto a él en la mesita de noche. El idiota estaba a punto de montar un berrinche, pero Severus intervino y le aplicó un encantamiento silenciador. Ron tuvo que faltar a clases los siguientes días para ir a Ollivander a buscar una varita de repuesto. Tardó más de una hora en encontrar la correcta y desconocía por completo cómo había podido pagarla. Harry habló con la profesora McGonagall y le dijo que pagaría una varita nueva para Weasley con la condición de que no mencionara su nombre, ya que no quería que Weasley supiera cómo había conseguido el dinero. No era ningún secreto que a Harry no le gustaba Ron, pero se sentía responsable de la destrucción de la varita del bufón. Que se sintiera mal no cambiaba su opinión sobre la pelirroja. Estaba haciendo lo correcto y lo que le habían enseñado. Su último viaje a las Tres Escobas salió de maravilla. Griphook contactó con Madame Rosmerta y le informó de la oferta de Potter. Ella accedió a reunirse con Sirius y Griphook para hablar sobre la inversión que quería hacer. Tras negociar, accedió a venderle el 43% de la propiedad, contratar más trabajadores y renovar el establecimiento. Con la condición de que él enviara más dinero para ayudar. Harry aceptó, y en las siguientes semanas de abril, ella publicó anuncios de trabajo en El Profeta y contrató a 3 cocineros y 2 camareros nuevos. Y eso no es todo. Las Tres Escobas fueron completamente renovadas para que pareciera un lugar del siglo XX.
La gente sin duda lo aprobó, ya que había conseguido mucha más clientela con las nuevas ampliaciones, ya que el lugar se sentía más animado. Griphook había investigado ciertas propiedades libres y, tras explorar algunas zonas abiertas, encontró el lugar perfecto para la biblioteca infantil. Sirius se reunió con Javier y Kyrus y les explicó lo que Adrián intentaba construir. Apoyaron el plan y decidieron ayudar financiando libros y supervisando la construcción mientras él estudiaba. El edificio estaría listo en 4 meses, junto con la llegada de un libro diferente al que habían informado. Harry encargó a Kyrus la contratación de los trabajadores y le encargó una investigación exhaustiva de antecedentes. Lord Greengrass accedió, pues sabía que el chico debía ser cauteloso con respecto a quien contrataba. Sirius se encargó de asegurarse de que los libros llegaran sanos y salvos. Naturalmente, el hombre se quejó, pero Harry le explicó por qué necesitaba que Sirius revisara los envíos, ya que no le extrañaría que algunos maldijeran o lanzaran hechizos sobre los libros. Solo después de explicárselo, Sirius comprendió y aceptó supervisar todo lo demás en su lugar. La última inversión de la escuela sorprendió enormemente a la junta directiva y a Dumbledore, quien se quedó perplejo al ver que estaba dispuesto a invertir dinero en la escuela después de todo lo sucedido. Harry explicó sus razones para donar dinero, y la junta directiva accedió a darle una estimación de la cantidad que necesitaría donar. En las semanas siguientes, se instalaron nuevos muebles para las diferentes casas, una sala de recreo para que los estudiantes se reclinaran si no podían ir a Hogsmeade, nuevas salas en la biblioteca donde los estudiantes podían recibir clases particulares para garantizar su privacidad, y nuevas estaciones de trabajo para las diferentes aulas. Todo el personal estaba encantado con la perspectiva de las mejoras, e incluso Dumbledore se dio cuenta de que no podía quejarse. Los estudiantes aprobaron los cambios, ya que el ambiente era mucho más animado que en más de 50 años. Todo el asunto pudo haber costado una pequeña fortuna, pero Harry aún tenía más que suficiente para lo siguiente que quería comprar. Sin embargo, pensó que, como mucho, pospondría esa idea, ya que debía estar seguro, ya que había diferentes variables y mucho papeleo que presentar. Por el momento, sus únicas preocupaciones eran aprobar sus exámenes TIMOS y trabajar en el problema del basilisco. Todo parecía volver a la normalidad. Eso fue hasta que Lucius llegó con el ministro Fudge 3 días después de que comenzara mayo y le dijo a Dumbledore que la junta había votado suspenderlo temporalmente al no encontrar al responsable de los ataques. Hagrid fue llevado a Azkaban por el propio Fudge. Harry pensó que era una tontería que Hagrid fuera enviado a Azkaban por un incidente pasado. Según Severus, Lucius había amenazado a los miembros de la junta con que si no firmaban los documentos para expulsar a Dumbledore, maldeciría a sus familias y discretamente les haría saber que el ministro estaba de su lado. Así que ahora Hogwarts era completamente vulnerable a ataques externos. Harry llamó discretamente a la señora Squarberry y le informó del encarcelamiento de Hagrid. Si bien no sentía ningún cariño por el semigigante, tampoco lo odiaba. Hagrid era un hombre corpulento con la mentalidad de un niño que decía que dejaría sufrir a un inocente. La señora Squarberry explicó que, dado que el encarcelamiento había ocurrido recientemente y los crecientes problemas del ministerio, tomaría un tiempo antes de que el semigigante fuera juzgado. Cuando le preguntaron cuánto tardaría Hagrid en ser juzgado, respondió que en aproximadamente 9 días. Harry respondió que la enviaría a defenderlo, pero nada más. En ese momento, estaba en el vestuario con sus compañeros de Gryffindor preparándose para el último partido de Quidditch del año. El último partido de la temporada era contra los Hufflepuff, lo que significaba que él y Cedric se enfrentarían por la Snitch dorada. Después de que Wood diera su discurso y les mostrara las estrategias a seguir, los condujo fuera de la habitación y se dirigieron al campo. Mientras el equipo caminaba, fueron interceptados por la profesora McGonagall, quien tenía una mirada triste en su rostro. Este partido ha sido cancelado, dijo, sorprendiendo a todo el equipo. El capitán habló. No se puede cancelar el Quidditch, dijo, luciendo un poco molesto. Silencio, Wood, dijo Minerva. Tú y tus compañeros se cambiarán e irán a la torre de Gryffindor de inmediato. Señor Potter, necesito que me acompañe. Hay algo que necesita ver, le dijo. Harry quiso replicar, pero vio la expresión de su rostro y la siguió. De regreso al castillo, ella lo condujo a la enfermería, donde vieron a Tracey y Daphne de pie junto a una cama. Al girarse, Harry vio que la primera tenía lágrimas en los ojos y la expresión sería en el rostro de Daphne. Al mirarla, vio a una de las pocas personas a las que no quería ver petrificada.
Antes de que McGonagall pudiera hablar, corrió al borde de la cama, solo para ver a la persona que era lo más parecido a un hermano que había tenido, petrificada. Harry miró a Blaise con el rostro destrozado por el horror, pues estaba pálido como una sábana. Vamos, Blaise, sé que estás jugando. Vamos, se acabó el juego, tío. Intentó que se moviera, pero nada de lo que hizo logró que Blaise se moviera ni un centímetro. Al tomarle la mano, sintió lo fría que estaba. Era una pesadilla. Por mucho que deseara estar soñando, era dolorosamente real. Minerva observó a Potter y admitió honestamente que estaba terriblemente equivocada. Por lo que vio, Potter y Zabini eran hermanos de sangre. No importaba que fueran casas diferentes. Los chicos se llevaban de maravilla. Lo encontramos cerca de la biblioteca, junto con esto. ¿Te dice algo?, preguntó mostrando un espejo en sus manos. Cuando lo giró, ella pareció completamente sorprendida al ver que sus ojos esmeralda brillaban de rabia, además de sentir el poder mágico del chico. El poder que liberaba era prácticamente suficiente para arrasar toda la enfermería y probablemente gran parte del castillo. Señor Potter, lamento mucho todo lo que ha pasado este año. Me equivoqué al juzgarlo con tanta dureza. Observó cómo el chico frente a ella se envolvía repentinamente en llamas doradas. La expresión de su rostro y el fuego en sus ojos eran ligeramente distintos a los que no había visto en décadas. Solo Charles Potter y unos pocos como Albus eran capaces de liberar ese tipo de poder. Las chicas a su lado se desplomaron en el suelo jadeando. Necesitaba su propia destreza mágica para intentar evitar que la magia del chico se expandiera aún más. Harry estaba tan absorto en su ira que ni siquiera se dio cuenta de que las chicas a su lado estaban en el suelo jadeando. Lo único que tenía en mente en ese momento era vengarse del bastardo que puso a Blaise en ese estado. Iba a enviar a quien quiera que hiciera esto a través del infierno de fuego y de regreso. Nadie ataca a su familia, y esto no quedará impune, se juró a sí mismo. Agarrando la mano de Blaise, dijo: Blaise, te prometo que quien quiera que te haya hecho esto conocerá el significado del dolor y el sufrimiento, ya que no sabía lo que acababa de desatar. Y solo después de que haya sufrido más de lo que jamás creyó posible, finalmente lo mataré. Minerva miró al joven con miedo, pues sabía que hablaba en serio y rezaba en silencio para que quien quiera que hubiera hecho esto se largara. Notó que Grimglass extendió la mano y lo agarró del brazo. Harry sintió que alguien le agarraba el brazo y se dio cuenta de que era Daphne. Había olvidado por completo que ella y Tracey estaban en la enfermería y contuvo las llamas que lo rodeaban y la magia que estaba desatando. Daphne empezó a incorporarse, pero estaba un poco tambaleante. Harry, sé que estás molesto, pero esto no va a solucionar nada, intentó calmarlo. Quien quiera que haya hecho esto pagará, te lo garantizo, pero ahora no es el momento. Harry recuperó la cordura y asintió antes de volverse hacia el jefe de la casa. Trae a Lady Zabini. Tiene derecho a saber qué le pasó a su hijo, ordenó. McGonagall no intentó discutir con él y fue inmediatamente a la oficina de Poppy para llamar a la madre del señor Zabini. 5 minutos después, regresó con una pálida Karina Zabini, quien corrió al lado de su hijo. Miró a los amigos de su hijo y les preguntó qué había pasado. Le explicaron que lo encontraron así cerca de la biblioteca y que lo trajeron allí. Tras explicarles lo sucedido, los despidieron. Harry fue a la sala de los menesteres mientras las chicas regresaron a la sala común de Slytherin. 10 días después, la situación en Hogwarts era caótica, ya que Blaise era sangre pura, y eso solo podía significar que ninguno de los demás sangre pura estaba a salvo. Lo peor de todo es que quienes se deleitaban acusando a Harry de ser quien los atacó se dieron cuenta de su error. Todos sabían lo unidos que eran Potter y Zabini, e incluso intentaron disculparse con él, pero no lo consiguió. Harry apenas hablaba con nadie en la escuela, salvo con los pocos amigos que había hecho. Los profesores habían empezado a acompañar a los alumnos a sus diferentes clases, y ahora los estudiantes viajaban en grupos. Cariana venía todos los días a ver a su hijo. Le había preguntado a Severus cuándo estaría lista la poción, pero solo le dijeron que avanzaba lentamente. Cariana sabía que hacía lo mejor que podía, ya que el antídoto era muy complejo y difícil de preparar, incluso para otros pocionistas. Justo después de comer, Harry fue a la enfermería con Daphne y Tracey. Al llegar, Harry agitó su varita y conjuró unas flores para Granger y Clearwater. Aunque no le gustaba Granger por su personalidad y otros problemas con ella, su estado estaba llegando al límite. Entonces se acercó a Blaise. Ojalá pudieras moverte, hombre, dijo en voz baja.
Tras pasar unas horas en la enfermería, Harry regresó a la sala de menesteres. Las chicas acababan de regresar a la sala común de Slytherin. Tracey tuvo que arrastrar a Daphne, pues quería quedarse con Harry, pero permitió que la chica morena se la llevara. Harry pronto se encontró en el ROR, sentado frente al fuego, meditando. Lo hacía siempre que se sentía preocupado. Draco apoyó la cabeza en el regazo de su compañero, intentando disipar el dolor que sentía. Porque sabía cuánto había querido su compañero al niño en la enfermería. Sumido en una profunda meditación, Adrián accedió sin querer a algunos recuerdos de Voldemort, mientras aún estaba en el colegio. Estaba a punto de salir cuando tuvo una visión y vio lo que parecía ser un Tom Riddle de 16 años vestido de prefecto de Slytherin. De repente, Harry sintió que quizá debería seguir observando. Vio a Tom acercándose al lavabo en un baño desierto y habló en Parcel abriendo la cámara. Cuando la cámara se abrió, alguien del cubículo salió gritando fuera. Pero su cuerpo se quedó rígido al ver los ojos de la serpiente basilisco. Voldemort no necesitó un hechizo para saber que la chica estaba muerta. Sabía quién era. Una hija de Muggles llamada Myrtle Warren. Volviendo la cabeza hacia el basilisco, lo envió de vuelta abajo y le dijo que lo encontraría cuando volviera a estar a salvo. Luego huyó del baño antes de que alguien pudiera verlo. Harry vio entonces cómo Voldemort observaba al grupo de aurores mientras levitaban a la niña muerta por las escaleras. Entonces se le acercó un joven Albus Dumbledore que le preguntó por qué había salido tan tarde. Voldemort habló de los rumores que circulaban en el colegio, ya que el director Dippet iba a cerrarlo, y expresó su desaprobación por tener que irse, ya que era el único hogar que conocía. Dumbledore dijo que el director quizá no tuviera otra opción ahora que alguien había sido asesinado. Riddle expresó su opinión. Si atrapaban al responsable, Hogwarts permanecería abierto. Harry vio a través de la máscara de Riddle y supo que tramaba algo. Entonces vio a Dumbledore acercándose a Tom con los ojos brillantes y preguntándole si quería decirle algo. Harry no era tonto, pues tenía una idea de a dónde quería llegar el director. Había visto ese brillo muchas veces y sabía que probablemente Dumbledore intentaba usar legeremancia. Riddle negó haber dicho nada más, y Dumbledore lo despidió mientras iba a reunirse con el director. Riddle fingió volver a su sala común y, en cambio, se dirigió a otro piso, donde pronto sacó su varita y abrió la puerta a un joven Hagrid que estaba flotando sobre un cofre. El semigigante parecía completamente conmocionado por lo que iba a suceder. Lo que fuera que hubiera en ese cofre debía ser algo de gran importancia. Harry escuchó atentamente mientras Voldemort culpaba sutilmente a la pequeña mascota de Hagrid por los ataques del colegio y el asesinato de la niña nacida de Muggles. Hagrid intentó defender las acciones de su mascota, pero Riddle dijo que los padres de la niña estarían aquí mañana y que lo mínimo que Hogwarts podía hacer era asegurarse de que la criatura que la mató fuera masacrada. Desafortunadamente, eso fue lo más lejos que llegó Harry, ya que fue sacado inmediatamente del recuerdo, jadeando pesadamente. Draco miró a su amigo y, al ver su incomodidad, preguntó: ¿qué ha pasado? Harry controló la respiración y respondió: parece que teníamos razón y que es un basilisco el que ha estado petrificando a los estudiantes. Además, creo que sé dónde está la cámara y por qué enviaron a Hagrid a Azkaban. ¿Qué quieres decir?, preguntó Draco. Antes de que me sacaran del recuerdo, vi que Riddle había insistido sutilmente en que lo que Hagrid protegía en su pecho era inocente. También, que una chica llamada Myrtle Warren murió accidentalmente al mirar a los ojos al basilisco. Hizo una pausa, y de repente se le ocurrió una idea. ¿Puede venir uno de los elfos domésticos, por favor?, preguntó, esperando que uno de los elfos viniera. Al momento siguiente, un elfo apareció frente a él. ¿Qué puede hacer Axel por el joven Adrián Potter y el monarca blanco?, preguntó el elfo jefe. Hola, Axel, disculpa la molestia, pero necesito saber algo. ¿Sabes algo sobre el basilisco que ha estado atacando a los estudiantes de Hogwarts? El elfo bajó la mirada avergonzado. Lo sé. Todos los elfos que han trabajado en Hogwarts conocen la serpiente gigante. ¿Has notado que alguno de los estudiantes se comporta de manera extraña o fuera de lugar? Axel ha escuchado a algunos elfos susurrar sobre una niña pelirroja que ha estado actuando de manera extraña durante todo el año escolar. ¿Esta chica pelirroja está en primero o segundo año? ¿Y a qué te refieres con que se ha comportado de forma extraña? El elfo jefe respondió: la niña sí que es de primer año. Ha estado actuando de forma extraña, pues estuvo cubierta de plumas en un momento dado y ni siquiera se dio cuenta, y se quedó afuera un día lluvioso con aspecto aturdido.
Lo siento, señor, eso es todo lo que sé. Bajó la cabeza avergonzado. Harry le ofreció al elfo un suave axel, levanta la cabeza. El elfo obedeció. Agradezco la información que me trajiste. Gracias, fue de gran ayuda. Luego se frotó la cabeza. El elfo se alejó. Harry recordaba lo que el elfo le había dicho a una chica pelirroja de primer año. Eso le llamó la atención solo por una persona, Ginny Weasley. Al reflexionar sobre ello, la chica sí desprendía un aura oscura que no era la suya. Las pocas veces que la había visto en los pasillos y el gran salón, parecía bastante pálida y desorientada. Eso, combinado con la descripción de Axel, le hizo creer que Weasley estaba involucrada en este lío. Pero algo faltaba. Weasley no hablaba Parcel, así que ¿cómo podía ser responsable de los ataques? Algo andaba mal. Volviendo la cabeza hacia su familiar, dijo: «Nos vemos luego, Draco. Necesito hablar con los demás». Se levantó de su asiento, salió de la habitación y se dirigió al gran salón. Draco esperaba en silencio que nada le pasara al chico y pidió comida a los elfos domésticos. 00, cuando Harry llegó al gran comedor, vio a las chicas sentadas en la mesa de Ravenclaw y les indicó que se acercaran al final. Entonces le explicó por qué creía que Weasley era responsable y su comportamiento. Ni Daphne ni Tracey querían creerlo, algo con lo que Harry simpatizaba, pues él tampoco quería creerlo. Pero algo estaba pasando, y Weasley tenía algo que ver con los ataques. Al acercarse el final de la cena, McGonagall se levantó de su asiento para dirigirse a los estudiantes. «Atención, por favor», todos los estudiantes dejaron de hablar y la miraron. «Me complace anunciarles que tengo buenas noticias». Algunos estudiantes empezaron a hablar entre sí, preguntándose cuáles eran. Algunos hicieron preguntas como: ¿seguían teniendo exámenes? ¿Se había reanudado el Quidditch? ¿Volvía Dumbledore o habían atrapado al heredero de Slytherin? Harry negó con la cabeza. Esta gente necesita ordenar sus prioridades, ya que eran mucho más importantes que el Quidditch y los exámenes. Minerva retomó el control sobre los estudiantes y los silenció. Me complace informarles a todos que la profesora Sprout me ha informado que las mandrágoras han terminado de madurar y están listas para ser cortadas, y la poción para revivir a los estudiantes petrificados comenzará en breve. Además, nuestro guardabosques Rubeus Hagrid regresará mañana con un indulto total, añadió. Muchos estudiantes aplaudieron ante esta información. Por otro lado, Harry respiró aliviado al ver que acababan de ocurrir dos cosas buenas. Primero, los estudiantes serían revividos, lo que incluía también a Blaise. Segundo, Hagrid recibió el indulto por los crímenes de los que se le acusaba. Sin embargo, pronto sintió frío, un mal presentimiento. Mirando a su alrededor, notó que una de sus compañeras de Gryffindor no estaba presente. Ginebra Weasley había estado ausente durante todo el banquete. Levantándose de su asiento, se retiró a toda prisa a la sala de los menesteres lo más rápido posible. Al regresar a la habitación, vio a Draco sentada junto al fuego. Cuando el dios notó su llegada, le preguntó qué ocurría. Harry le explicó lo que McGonagall anunció en la cena. Las mandrágoras estaban madurando y los estudiantes petrificados pronto serían revividos. Hagrid recibió un indulto completo y podrá regresar mañana. Draco estaba a punto de felicitarlo, pero vio su expresión y le preguntó qué le pasaba. Harry le explicó que de repente sintió frío y que Weasley no había cenado esa noche. Esperando lo peor, Harry subió a su habitación y sacó un uniforme de combate, pues presentía que lo necesitaría. Al bajar, vio que Draco se había puesto de pie antes de que el dios pudiera siquiera hablar. Harry levantó la pechera de su uniforme y le indicó a Draco que adoptara su forma de tatuaje. Te explicaré por qué llevo el uniforme más tarde, le dijo mientras Draco se tatuaba. Salió de la habitación y estaba a punto de subir las escaleras, pero oyó la voz de McGonagall por los pasillos. Todos los estudiantes regresarán a sus residencias inmediatamente. Los profesores se presentarán en la sala de profesores para una reunión. Harry tenía una ligera sospecha sobre el tema de la reunión. Cerrando su conexión mental para que su padre no supiera qué estaba pensando, se lanzó una versión más oscura del encantamiento desilusionador y se dirigió sigilosamente a la sala de profesores. Al llegar, escuchó la conversación. Gracias a su audición mejorada, no necesitó un encantamiento de escucha. ¿Qué pasa, Minerva?, preguntó la profesora Sprout. Ha sucedido, dijo con gravedad. El monstruo se ha llevado a un estudiante. Justo a la cámara. Harry oyó al profesor Flitwick chillar y a la profesora Sprout taparse la boca con las manos. También oyó a su padre preguntar:
¿Cómo puedes estar seguro? La heredera de Slytherin, dijo la profesora McGonagall, que apenas podía hablar, dejó otro mensaje. Justo debajo del primero. Su esqueleto yacerá en la cámara para siempre. El profesor Flitwick estalló en lágrimas. ¿Quién es? Preguntó Madame Och, quien se había hundido, con las rodillas flojas, en una silla. ¿Qué estudiante? Ginny Weasley, dijo la profesora McGonagall. Harry sabía que algo malo estaba por suceder y Weasley tenía algo que ver con ello. Mañana tendremos que enviar a todos los estudiantes a casa, dijo la profesora McGonagall. Este es el fin de Hogwarts. Dumbledore siempre decía, sin escuchar más, Harry corrió al baño de chicas, donde estaba seguro de que estaría el fantasma de la chica que había muerto años atrás. Esto terminaría esa noche. Al llegar a la entrada, se aseguró rápidamente de tener todo lo necesario. Sus 2 varitas, un juego de talismanes, sus relojes, las gafas para bloquear la mirada de un basilisco y algunos cristales grabadores. Al entrar, preguntó, Warren, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? Miró a su alrededor por un segundo antes de ver la cabeza del fantasma aparecer de uno de los baños. ¿Qué haces aquí? ¿Este es el baño de chicas? Preguntó. Disculpe la molestia, pero necesito información, empezó Harry. ¿Recuerda cómo murió? El aspecto de Myrtle cambió por completo al instante. Parecía como si nunca le hubieran hecho una pregunta tan halagadora. Oh, fue horrible, dijo con deleite. Pasó aquí mismo. Morí en este mismo cubículo. Lo recuerdo también. Me escondí porque Olive Ormby se burlaba de mí por mis gafas. La puerta estaba cerrada, y yo estaba llorando, y entonces oí entrar a alguien. Dijeron algo gracioso. Creo que debía de ser un idioma diferente. En fin, lo que realmente me impactó fue que era un chico hablando. Así que abrí la puerta para decirle que fuera a usar su baño, y entonces, Myrtle se hinchó con aire de importancia, con el rostro radiante. Morí. Harry presentía que iba por buen camino. Ese chico que mencionaste. ¿Lo has visto en algún otro momento antes o después de tu muerte? Solo unas cuantas veces, dijo con gravedad. Siempre parecía mirarme con asco y burlarse de mí cuando me cruzaba con él en los pasillos. Después de mi muerte y de mi regreso algunos años después, se rió cruelmente de mi muerte, dijo con el rostro abatido y parecía a punto de llorar. Mira, me disculpo por hacerte estas preguntas, pero necesito ayuda urgente, dijo Harry en voz baja. ¿Viste a una chica de primer año que venía por aquí? Es pelirroja. Ah, sí, confirmó Myrtle con una expresión diferente. Hablaba en el mismo idioma que él y fue bastante grosera conmigo. ¿Por qué es amiga tuya? No, negó con la cabeza, es más bien alguien con quien tengo que asistir a la escuela. Última pregunta, respiró profundamente, cuando moriste, quizás viste un par de ojos saliendo del lavabo. Señaló el lavabo que tenía frente a él. Sí, respondió en voz baja. Allí, en ese lavabo, vi un ojo amarillo enorme. Harry asintió. Luego empezó a inspeccionar el lavabo. Estaba encantado, por lo que podía ver con su vista elemental. Luego, encontró una serpiente tallada. Hablando mentalmente con Viaco, supo en qué se estaba metiendo. O su nueva familia lo mataría, o lo haría el basilisco y lo que fuera que lo controlaba. Decidiendo dejar esos pensamientos a un lado, respiró hondo y dijo abre, pero no pasó nada mientras hablaba en inglés. Carraspeando, volvió a decir abre, dijo en Parcel. De repente, el lavabo empezó a abrirse. Reforzando al máximo sus escudos mentales, miró hacia abajo y vio un conducto oscuro que parecía descender kilómetros. Sabiendo que necesitaría pruebas, sacó 2 cristales de grabación y los hizo registrar lo sucedido. Sabes que eres un chico adorable, dijo Myrtle. Si mueres, no me importaría compartir mi baño contigo, se rió. Harry la miró un momento y luego respondió. Gracias, Myrtle, pero no busco una relación ahora mismo. Si no regreso en 4 horas, dile al personal dónde he ido. Me llamo Adrián Potter. Dicho esto, sacó su varita y saltó por el tobogán, observándolo cerrarse de nuevo. Deslizarse por el tobogán era, en su opinión, repugnante. Al ver que estaba a punto de llegar al fondo, mentalmente dijo impulso Aristo y agitó la varita para reducir la velocidad. Esta menor velocidad le permitió aterrizar con facilidad, y logró poner ambos pies firmemente en el suelo. Mirando a su alrededor, vio que estaba pisando un montón de huesos, probablemente restos de la comida del basilisco. De nuevo, se apuntó con la varita y dijo azotar para limpiarse la baba. Agitando su varita de nuevo, pronunció lumos para emitir una pequeña fuente de luz.
Apuntando con la varita al frente, vio un túnel que parecía interminable. Avanzando unos metros, pronto divisó algo enorme en el suelo. Esperando en silencio que no fuera el basilisco, avanzó con cautela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, apuntó con su varita hacia lo que estaba en el suelo y vio que era solo la piel de la serpiente. «¡Maldita sea!», exclamó mientras examinaba la longitud de la piel. No solo eso, sino que se dio cuenta de que se había mudado recientemente y desprendía una magia extraña. Esta cosa debe de medir más de 20 metros de largo. Recuperándose, avanzó. Cuanto más avanzaba, mejor podía leer el nivel de encantamientos que irradiaba la cámara. Muchos de ellos eran antiguos y muy fuertes. Salazar parecía no haber perdido el tiempo usando niveles de magia desconocidos al crear el lugar. Decidido a comprobar su fuerza, preguntó: ¿Pueden venir los elfos domésticos? Resonó su voz. Debe haber una poderosa protección élfica por aquí. Rezó en silencio para que la madre de la magia le diera fuerzas para lo que estaba a punto de enfrentar. Avanzando, pronto encontró una gigantesca entrada similar a una bóveda con diferentes serpientes. Está bien, será mejor que llames refuerzos. Levantó el brazo izquierdo y giró su reloj unos cuantos clics hacia la izquierda. Tío Jack, ¿estás ahí? Adrián, deberías estar en la cama, respondió su tío. Estoy en el trabajo ahora mismo. ¿Qué necesitas? Mira, sé que te vas a enojar conmigo, pero por ahora necesito que me escuches. Estoy en un túnel que conecta con la cámara secreta. Lo siguiente que oyó fue la voz enfadada de su tío. ¿Dónde estás? Gritó por el comunicador. ¿En qué estabas pensando al entrar ahí sin supervisión? Gritó Harry para que su tío dejara de gritar. Mira, sé que te molestó que fuera solo, pero ahora mismo te necesito como capitán y que me escuches. Aceptaré con gusto cualquier castigo que tú y la familia decidan después, pero por ahora, te necesito como capitán de la IGU. Jack parecía haberse calmado un poco. Hablaremos de esto más tarde, jovencito, dijo con firmeza. ¿Qué necesitas? Necesito que reúnas a algunos de tus hombres y los lleves al baño de Myrtle la Llorona en Hogwarts. Diles que la criatura que ha estado petrificando a los estudiantes era un basilisco y que traigan todo el equipo que necesiten para defenderse. Estoy muy infeliz contigo ahora, dijo Jack. ¿Hay algo más? Al parecer, llevaron a Ginebra Weasley a la cámara, respondió Harry. Y tendrás que traer un parcel. Es la única manera de entrar. Haz lo que tengas que hacer. Llega pronto. Continuó. Bien, refunfuñó Jack. Traigan a la chica, pero procedan con cautela y mantengan la comunicación. Lo haré. Harry miró hacia la entrada y respiró hondo. Abre, dijo en parcel. Una de las serpientes empezó a moverse mientras las demás echaban la cabeza hacia atrás, y entonces la puerta, que parecía una bóveda, se entreabrió. Lentamente, Harry entró. De repente, se encontraba en una cámara tenuemente iluminada. Altísimos pilares de piedra, entrelazados con más serpientes talladas, se alzaban para sostener un techo perdido en la oscuridad, proyectando largas sombras negras a través de la extraña penumbra verdosa que llenaba el lugar. Harry vio que las antorchas estaban encendidas, proporcionando una mínima luz. Al avanzar, empezó a ver a alguien tendido en el suelo cerca de un gran estanque. Percibía la fuerza vital de dos individuos diferentes. La chica en el suelo y otra persona escondida en las sombras. Cuando llegó a la mitad de la cámara, agitó su varita y dijo mentalmente: «Acción, Ginny Weasley». La chica en cuestión fue atraída mágicamente y atrapada en sus manos. Le tomó el pulso y sintió como su fuerza vital se debilitaba. «Maldita sea, está fría como el hielo», dijo. Harry entonces se puso en posición de duelo y apuntó con su varita hacia la parte más oscura de la cámara. «Sal. Sé que estás ahí». De repente, sintió un escalofrío que le subía por la espalda cuando una figura alta emergió de las sombras de la cueva. Era alto, y Harry tuvo que suponer que el chico tendría 16 o 17 años. Su piel era pálida, pero aún se le veía y sostenía una varita. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó el chico. «Weasley no habla parcel», respondió Harry. Ese mensaje que estaba debajo del primero tenía una escritura diferente. «¿No es cierto, Tom Riddle? ¿O debería llamarte por otro nombre? Voldemort». El muchacho soltó una risa oscura mientras se acercaba a Adrián en carne y hueso, por así decirlo, se detuvo para admirar su cuerpo. Ignorando el comentario, Harry preguntó: «¿Cómo estás aquí? ¿Se supone que estás muerto?». No había forma de que Voldemort pudiera burlar los encantamientos del mapa, ya que lo habría detectado.
El chico de Slytherin dijo. Soy un recuerdo. Preservado en el diario durante 50 años. Harry habló con una voz fría e inexpresiva. ¿Te parezco estúpido? No tienes memoria. No son capaces de manifestar un cuerpo físico. Mantuvo su varita apuntando hacia él mientras miraba alrededor de la cámara. Tienes razón, dijo Voldemort, divertido. Ese diario es mucho más. Ambos se detuvieron y se miraron como dos dragones a punto de pelear. Ninguno se molestó en decir nada. Adrián no era el estúpido Gryffindor que Dumbledore quería. Era él mismo y sabía que Voldemort no podía estar allí. Esto era algo más, una creación física de magia, dada la versión más joven del hombre que asesinó a sus padres. He esperado tanto tiempo para conocerte, Adrián Potter, dijo Voldemort con alegría rompiendo el silencio. Adrián ignoró lo que dijo. ¿Cómo llegó tu diario a sus manos? Preguntó, sin ganas de juegos. Bueno, es una pregunta interesante, dijo Ridley con tono amable. Y una historia bastante larga. Supongo que la verdadera razón por la que Ginny Weasley está en este estado es porque abrió su corazón y le contó todos sus secretos a un desconocido invisible. Harry mantuvo los ojos entrecerrados mirando al chico frente a él. Habla, dijo. El diario, dijo Ridley. Mi diario. La pequeña Ginny lleva meses escribiendo en él, contándome todas sus lamentables preocupaciones y penas. Cómo sus hermanos se burlan de ella, cómo tuvo que venir a la escuela con túnicas y libros de segunda mano, cómo... Los ojos de Ridley brillaron, cómo creía que el famoso, bueno y genial Harry Potter nunca lo querría. Mientras hablaba, los ojos de Ridley no se apartaron del rostro de Harry. Había en ellos una mirada casi hambrienta. Es muy aburrido tener que escuchar las tonterías de una niña de 11 años, continuó. Pero fui paciente. Le respondí. Fui comprensivo. Fui amable. Ginny me quería. Nadie me ha entendido como tú, Tom. Me alegro mucho de tener este diario en el que confiar, es como tener una amiga que puedo llevar en el bolsillo, imitó una voz de niña. Te aprovechaste de su vulnerabilidad, resumió Harry. Ni siquiera sabe que fue ella quien abrió la cámara, ¿verdad? Voldemort soltó una risa fría y aguda. La risa resonó por toda la cámara. Eres realmente inteligente, comentó. Y no lo sabía, pero sospechaba, claro. Fue muy divertido. Ojalá hubieras visto las nuevas entradas de su diario, se volvieron mucho más interesantes, querido Tom, recitó con voz de niña burlona, creo que estoy perdiendo la memoria. Tengo plumas de gallo por toda la túnica, y no sé cómo llegaron ahí. Querido Tom, no recuerdo qué hice la noche de Halloween, pero un gato fue atacado, y tengo pintura por toda la pechera. Querido Tom, Perky no para de decirme que estoy pálida y que no soy yo misma. Creo que sospecha de mí, hoy hubo otro ataque, y no sé dónde estaba. Tom, ¿qué voy a hacer? Creo que me estoy volviendo loca, creo que soy yo la que ataca a todos, Tom. Si me lo permites, Harry, siempre he sabido cautivar a quienes necesitaba. Así que Ginny me abrió su alma, y resultó ser justo lo que yo quería, me hice cada vez más fuerte con una dieta de sus miedos más profundos, sus secretos más oscuros. Me volví más poderoso, mucho más poderoso que la pequeña señorita Weasley. Lo suficientemente poderoso como para empezar a alimentar a la señorita Weasley con algunos de mis secretos, para empezar a devolverle un poco de mi alma. Harry no mostró ninguna emoción. Cuanto más hablaba Ridley, más malvado se volvía a sus ojos. Era un parásito que se aprovechaba de los débiles, igual que Dumbledore. Claro, a Ginny no le gustó lo que estaba pasando y estaba a punto de deshacerse del diario, y no podía permitirlo. Voldemort esbozó una sonrisa de regaño. Fue entonces cuando, por desgracia, nos topamos con Blaise Zabini. Ginny me contó que preferías pasar tiempo con los Slytherin que con los miembros de Gryffindor. Así que se me ocurrió una idea. ¿Por qué no petrificar lo más parecido a un hermano que hayas tenido? Harry ensanchó las fosas nasales. ¿Pero por qué a él? ¿Por qué atacar a Blaise? Preguntó, cada vez más irritado. Voldemort comenzó a reírse entre dientes. Querido Harry, Blaise solo fue el objetivo por lo cercano que era a ti, y necesitaba enviarte un mensaje. Quería desesperadamente conocerte y hablar contigo. Déjame preguntarte esto. Harry fortaleció sus escudos mentales al máximo. ¿Cómo asumió Hagrid la culpa por la muerte de Myrtle Warren? Quiso cambiar de tema. Ridley esbozó una sonrisa cruel. Fue bastante fácil. Sabía que al descerebrado de Hagrid le gustaba una acromántula, y lo usé a mi favor. Funcionó tan bien que incluso yo me sorprendí de lo bien que funcionó. Apenas pude contener la risa cuando lo expulsaron. Continuó.
Por un lado, está Tom Riddle, pobre pero brillante, sin padres pero muy valiente, prefecto de escuela, un estudiante modelo. Por otro lado, está Hagrid, el grandullón y torpe, metido en líos cada 2 semanas, intentando criar cachorros de hombre lobo bajo su cama, escabulléndose al bosque prohibido para luchar contra troles. Era bastante obvio quién sería el sospechoso más probable. Harry tuvo que admitir que tenía sentido. Hagrid era un semigigante con la mentalidad de un niño. Incluso intentó incubar un dragón en su cabaña. Comparado con Riddle en aquel entonces, todas las pruebas acabarían señalándolo. Solo el profesor de transformaciones, Dumbledore, parecía creer que Hagrid era inocente. Convenció a Dippet de que se quedara con Hagrid y lo entrenara como guardabosques. Sí, creo que Dumbledore lo adivinó. Dumbledore nunca pareció apreciarme tanto como los demás profesores. Harry resopló. Claro que Dumbledore sabría algo sobre este asunto. Tu desprecio por Dumbledore es palpable. ¿Qué pasó después de que expulsaran a Hagrid? Después de que expulsaran a ese patán, empezó Riddle, Dumbledore me vigilaba de forma irritante, dijo con indiferencia. Sabía que no sería seguro volver a abrir la cámara mientras estuviera en el colegio. Pero no iba a desperdiciar los largos años que pasé buscándola. Decidí dejar un diario, preservando mi yo de 16 años en sus páginas, para que algún día, con suerte, pudiera guiar a otro en mis pasos y terminar la noble obra de Salazar Slytherin. Eres un cabrón santurrón. Lo sabes, comentó Harry mientras ambos empezaban a rodearse. Dijiste que querías hablar conmigo. ¿Por qué? Sus ojos ardían en llamas. Bueno, dijo Riddle con una sonrisa amable, ¿cómo es posible que un bebé sin un talento mágico extraordinario haya podido derrotar al mago más grande de todos los tiempos? ¿Cómo escapaste con solo una cicatriz mientras mis poderes fueron destruidos? Sus ojos estaban ahora rojos como la sangre. Harry no iba a bajar la guardia y acabar muerto. ¿Y qué te importa cómo escapé? Preguntó Harry. ¿Y por qué te convertiste en Voldemort, para empezar? Voldemort, dijo en voz baja, es mi pasado, mi presente y mi futuro, Harry Potter. Luego tomó la varita que sostenía y escribió 3 palabras. Tom Marvolo Riddle entonces cortó con su varita y las palabras cambiaron por completo a un nuevo nombre. Yo soy Lord Voldemort. ¿Lo ves? Susurró. Era un nombre que ya usaba en Hogwarts, solo con mis amigos más íntimos, claro. ¿Crees que iba a usar el nombre de mi asqueroso padre Muggle para siempre? Yo, por cuyas venas corre la sangre del mismísimo Salazar Slytherin, por línea materna. Yo, que conservo el nombre de un Muggle despreciable y vulgar que me abandonó incluso antes de nacer, solo porque descubrió que su esposa era una bruja. No, Harry, me inventé un nombre nuevo, un nombre que sabía que los magos de todo el mundo temerían pronunciar cuando me convirtiera en el hechicero más grande del mundo. Harry finalmente perdió la compostura y se echó a reír. Su risa resonó por toda la habitación. Eres mestizo. Qué ironía tan deliciosa. Tus devoradores de muerte odian todo lo que tenga que ver con mugles e hijos de mugles, pero su amo es mestizo. Gracias a tus monólogos, pude entenderte. Pensé que solo eras un capullo arrogante y santurrón, pero en realidad no eres más que un cabrón débil con problemas paternos. El rostro de Riddle se tornó asesino. Estaba a punto de hablar, pero el chico continuó. Sin embargo, hay algo que quiero saber. Dijiste que tu padre los abandonó a ti y a tu madre antes de que nacieran. Déjame adivinar. Crecieron en un orfanato Muggle, ¿verdad? Aún así, ¿cómo supieron de Hogwarts? Voldemort gruñó. Un día Dumbledore vino a buscarme y me contó todo sobre el mundo mágico, dijo al recordar aquel recuerdo de hacía muchos años. Y cada año cuando la escuela terminaba, le preguntabas al director si podías quedarte porque no querías regresar, preguntó Harry. Sí, confirmó Riddle. Cada vez que le pedía al director Dippet que me dejara quedarme, Dumbledore siempre lo convencía de que me enviara de vuelta a ese infierno. Parece Dumbledore, comentó Harry. El muy cabrón no sabe cuándo dejar de meterse en asuntos que no le incumben. Voy a arriesgarme y decir que sabía de tu odio hacia los mugles, ¿no? Él más que sabía no hizo nada, dijo Riddle con voz enojada. Harry habló de nuevo. Tengo una pregunta más. ¿Ese diario del que hablaste, qué tiene de especial? Preguntó lentamente. Una vez más, Voldemort soltó una risita sombría. No saldrás vivo de la cámara, así que no veo ningún daño en decírtelo. Ese diario es una creación de la que estoy muy orgulloso. Un Horrocrux. ¿Quieres saber algo más antes de morir? No, respondió Harry, y por cierto, gracias por la información. ¿Qué? Voldemort ahora estaba confundido.
Harry levantó su comunicador aún activado. Tío, ¿entendiste todo eso? Lo hice y más. Bien hecho, Adrián. Dijo ya por el comunicador. Ridley estaba furioso porque Potter lo había engañado. Mocoso. Lo tenías planeado desde el principio. Básicamente, admitió Harry. Solo quería información tuya, pero nunca esperé tanto. Para que lo sepas, a nadie le gusta un fanfarrón. ¿Qué se siente ser quemada por el chico que tanto quería conocerte? Voldemort lanzó un grito primitivo y lanzó una maldición que licua los órganos. El hechizo naranja se precipitó hacia el chico. Harry lo desvió y lanzó una maldición que le hizo hervir la sangre, pero Voldemort la esquivó. Ridley abrió mucho los ojos y pensó. Este chico no solo ha usado una táctica de Slytherin, sino que también ha usado magia oscura. Entonces comenzó a lanzarle diversos hechizos. Al igual que Voldemort, Harry había empezado a usar maldiciones peligrosas, la mayoría grises u oscuras. Los dos combatientes atacaban o se defendían de los hechizos del otro. Harry observaba atentamente los hechizos que usaba Voldemort, y se dio cuenta de que eran muy peligrosos, ninguno de los cuales se enseñaba en Hogwarts. Harry, por supuesto, respondió con los diferentes hechizos de combate que aprendió en Japón y niveló el campo de juego. Eso fue hasta que empezó a usar los hechizos de su familia. Harry empezó a usar una combinación de diferentes hechizos que los Black y los Potter habían creado a lo largo de los años, y son verdaderamente peligrosos y destructivos a su manera. Comparados con sus duelos con Miwa en el pasado, parecían más suaves que ahora, cuando luchaba por su vida. Los duelos con ella pudieron haber sido brutales, pero no eran nada comparados con los hechizos a los que se enfrentaba ahora. Ridley no podía creer lo que estaba pasando. El niño de 12 años repitió su hechizo una y otra vez, y el duelo se intensificó. Empezaron a mostrar algunas heridas. Ni siquiera era consciente de los hechizos que el niño usaba contra él, pero solo podía suponer que eran peligrosos. Así que mejoró su juego usando magia de Parcel, haciendo sus hechizos aún más letales de lo que ya eran. Harry notó rápidamente que los hechizos de Voldemort se habían intensificado y su estilo se había vuelto mucho más cruel. Solo podía suponer que el bastardo estaba usando magia de Parcel, una peligrosa combinación de magia normal amplificada por la lengua de Parcel. Decidido a mejorar su juego, potenció sus propios hechizos añadiendo diferentes grupos rúnicos para aumentar su poder. A medida que sus hechizos se volvían más peligrosos, la cámara en la que se encontraban se volvía menos grandiosa ya que muchos de los hechizos impactaban en las estatuas de serpientes, destruyéndolas. «Estás usando grupos rúnicos para mejorar tus hechizos», gritó Voldemort. Harry resopló. «Estás usando magia en Parcel», dijo. «Aunque estoy un poco decepcionado. Esperaba un mayor desafío del gran Lord Voldemort. Si Salazar Slytherin estuviera aquí, negaría con la cabeza al pensar que uno de sus supuestos descendientes estaba batiéndose en duelo en ese momento», dijo con sarcasmo. «¿Te atreves a cuestionar mi linaje?» Siseó en Parcel y continuó usando magia de Parcel contra Potter. «Déjame mostrarte de lo que soy realmente capaz». Hizo sus hechizos peligrosos y sus lanzamientos se volvieron más rápidos. Harry tuvo que tambalearse un poco bajo el bombardeo, pero se sobreponía al dolor de algunos de los hechizos que lograban atravesar sus escudos. Así que decidió probar los nuevos hechizos que había creado. Al ver que Voldemort le lanzaba un hechizo naranja y blanco, Harry pensó, «Protego Colex». Era uno de los 3 hechizos en los que había estado trabajando. El escudo azul plateado habitual se manifestó, pero tenía algo amarillo en el centro. Voldemort pensó que el hechizo lo habría golpeado, pero el niño manifestó un escudo que nunca había visto antes que no pudo terminar ya que los hechizos le dispararon con más velocidad y poder del que usó para lanzarlo. Cuando impactó el suelo creó mucho humo que nubló su visión. Harry aprovechó la distracción y lanzó algunos de sus talismanes a la inconsciente Ginny Weasley. Los talismanes formaron un escudo protector en forma de cubo que la rodeó. No quería que ningún hechizo se acercara a ella. Volviendo su atención a Voldemort, vio cómo el humo se transformaba en una docena de dagas dirigidas hacia él. Transformación de batalla. Harry conjuró un muro de ladrillos para bloquear las dagas. Al oírlas impactar contra el muro, transformó los ladrillos en un golem y lo lanzó contra Ridley. Este convirtió el golem en un montón de arena y giró su varita varias veces hasta que se formó un tornado y lo atacó. Harry apuntó con su varita a una de las antorchas y atrajo el fuego hacia él. Girándola varias veces, convirtió el fuego en un tornado y lo envió a interceptar la tormenta de arena que se aproximaba. La colisión de ambos ataques provocó una pequeña explosión, creando una humareda negra que hizo desaparecer a Ridley.
Mocoso. Gruñó. Encontraste un amo, ¿verdad? Luego conjuró 2 tigres y los envió hacia Harry. Harry transformó a los tigres en lanzas y las lanzó contra su oponente. Voldemort conjuró un muro de cuarzo para evitarlos. Cuando la última lanza hizo contacto, desapareció del muro, conjuró un látigo de fuego y lo atacó con un látigo de fuego. Evitando el látigo de fuego, Harry lo apuntó con su varita mientras descendía sobre él y lo transformó en pequeñas bolas de fuego suspendidas en el aire. Agitando su varita hacia Voldemort, la bola de fuego comenzó a dispararle. Voldemort ahora estaba a la defensiva ante las ráfagas de fuego. Con su oponente distraído, Harry decidió usar un hechizo que obtuvo del grimorío familiar. Agitando su varita de una forma que casi parecía un baile, la punta comenzó a brillar rosa y se extendió 7 centímetros. El hechizo era uno de los favoritos de Harry. Continuando con el movimiento de su varita, lanzó 8 flechas rosas a Voldemort, quien acababa de deshacerse de la bola de fuego. Ni siquiera tuvo tiempo de colocar un escudo, ya que los proyectiles lo atravesaron en la cabeza y varias zonas por encima de la cintura. Harry saltó hacia adelante y continuó moviendo su varita con un elegante movimiento, y al detenerse, los proyectiles que empalaron a Voldemort explotaron, destrozando la mitad superior de su cuerpo, y cayó al suelo. Estaba a punto de celebrar su victoria, pero vio que la parte superior del cuerpo que acababa de destruir se reconstruía. Cuando terminó, Voldemort se levantó y soltó una risa fría y aguda. Debo decir que estoy impresionado. Ustedes, los Potter, merecen su reputación de familia guerrera. Harry le sonrió con suficiencia. Si no fueras malvado hasta la médula, habrías sido un compañero de entrenamiento perfecto para mí. ¡Qué desperdicio de talento! Los dos continuaron intercambiando peligrosos hechizos hasta que Voldemort se impacientó y decidió usar sus habilidades elementales. Ventus, Terra, Ignis Cometa, el habitual hechizo de cometa de fuego, era un hechizo peligroso que manifestaba una gran bola de fuego, presionándola hasta alcanzar el tamaño suficiente para dispararla hacia sus oponentes. Ahora estaba siendo potenciada por la magia de la Tierra y la de Ventus. Harry vio lo que hacía el mayor y respondió de la misma manera. Fulgar, Ventus, Aiyoku, la explosión de agua, potenciada con los elementos del aire y el rayo, salió disparada de su varita e interceptó el ataque de su oponente. Al chocar, lucharon por el dominio. Ambos adolescentes comenzaron a aplicar más magia a sus ataques, creando ondas de choque. Distintos colores de luz impactaban en todas direcciones, y el suelo empezó a temblar por la intensidad de los hechizos. Las ondas de choque y los relámpagos se volvían cada vez más peligrosos, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, pues ambos sabían que solo uno saldría vivo de la cámara esa noche. La lucha de poder solo se intensificaba.